testimonio de un ex asesino. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente le sucede al alma de alguien que eligió el camino más oscuro? Imagínese vivir una vida donde el pecado se convierte en una trampa constante, donde el peso de las malas decisiones se convierte en cadenas invisibles. Pero ¿y si te dijera que hubo alguien que fue testigo de las consecuencias más terribles de estas decisiones? No solo se enteró, sino que vio con sus propios ojos lo que pocos se atreven a creer: el infierno y el tormento de los pecados no perdonados. Este informe no trata de una simple historia, sino de una verdad que desafía incluso a los más escépticos. Porque sí, el infierno es real. Es un lugar donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino una prisión de eterna desesperanza, donde resuenan los gritos de las almas arrepentidas, clamando por una segunda oportunidad que nunca llegará. ¿Entiendes realmente el impacto de tus elecciones espirituales? En el vídeo de hoy profundizaremos en un testimonio impactante de alguien que vivió para contar lo que vio, una experiencia que no solo revela los horrores del infierno, sino también la misericordia divina y el camino hacia la redención. Prepárate para escuchar la historia de un ex asesino que se enfrentó a las eternas consecuencias de sus acciones y regresó para advertirnos sobre el destino de las almas perdidas. Si bien el mundo que nos rodea parece ignorar estas verdades, este testimonio es un llamado a reflexionar, orar y buscar comprensión de las enseñanzas de Jesús. No estamos hablando de una fábula o un cuento creado para asustar, sino de una revelación que puede transformar completamente tu vida y traer profundas respuestas espirituales. Después de todo, ¿estamos preparados para afrontar la eternidad? Si ya has sentido el peso de tus decisiones, o si en este momento algo dentro de ti pide un cambio, este es el momento de actuar. La oración es el puente que nos conecta directamente con Dios, un poderoso acto de fe y entrega que puede transformar vidas, sanar heridas y traer luz donde hay oscuridad. Quiero invitarte a dejar tu petición de oración en los comentarios. ¿Cuál es la lucha que enfrentas hoy? ¿Cuál es el milagro que estás buscando? Unamos nuestras voces y oremos juntos, porque donde dos o más estamos reunidos en su nombre, Dios está presente. La oración tiene el poder de liberarnos, fortalecernos y protegernos de las trampas del enemigo. No subestimes el poder que tiene para cambiar no solo tu vida, sino la de toda tu familia. Comparte tu petición y ten por seguro que estaremos orando por ti. Y, si este contenido te llega al corazón, deja un me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque tenemos mucho más para compartir contigo. Juntos podemos crecer espiritualmente y encontrar las respuestas que buscamos. Dios tiene algo grandioso reservado para tu vida, y creo que, a través de la oración, veremos suceder milagros. La historia de redención de un ex asesino comienza en un entorno de absoluta oscuridad, donde la violencia y el desprecio por la vida humana no solo eran parte de la rutina, sino la esencia de quién era. Desde muy pequeño estuvo marcado por un ambiente marcado por el abandono, el desamor y la presencia constante del caos. Se convirtió en un reflejo de las circunstancias que lo rodeaban, alguien que vivía para sobrevivir, incluso si eso le costaba la destrucción de otras vidas. Cada decisión que tomaba parecía guiada por una fuerza invisible, algo que no podía explicar pero que lo empujaba aún más hacia un abismo de crueldad y pecado. El crimen no era solo una elección, sino un estilo de vida. Estaba orgulloso del miedo que provocaba en los demás, de la sensación de control que creía tener. Con cada persona que tomaba de este mundo, sentía una especie de victoria oscura, como si estuviera demostrando algo a sí mismo o a un vacío interior que nunca parecía llenarse. Sin embargo, incluso en los momentos de gloria y poder que sintió, había un silencio que resonaba en su interior, una sensación de que algo andaba profundamente mal. Cuando cayó la noche y se quedó solo, los rostros de las personas a las que había herido comenzaron a aparecer en sus pensamientos. No entendía por qué se sentía así. Después de todo, creía que era invencible, que nunca tendría que responder por sus acciones. Dios, cielo, infierno, todo esto es un invento para débiles, se dijo.
tratando de sofocar la creciente inquietud en su corazón. Hubo momentos en los que intentó llenar ese vacío con otras cosas: dinero, poder, relaciones sin ataduras. Pero todo esto pareció convertirse en polvo. Nada fue suficiente para silenciar la voz de su conciencia, la que susurraba que su vida estaba en ruinas. Comenzó a darse cuenta de que, a pesar de su aparente poder, era esclavo de las decisiones que había tomado. Como prisionero de sí mismo, cada acto de violencia construía otro muro en la celda invisible que lo rodeaba. Un día se encontró en una situación particularmente crítica. Luego de un enfrentamiento que terminó trágicamente, se miró las manos ensangrentadas y, por primera vez, sintió el peso de todo lo que había hecho. Era como si la sangre no saliera por mucho que intentara limpiarla. Comenzó a preguntarse si había algo más allá de eso, si había un propósito en su vida o si estaba destinado a seguir descendiendo en esta espiral de destrucción hasta el final. Aún así, siguió negando la existencia de fuerza mayor. La ira y el dolor que había cargado desde la infancia habían creado una barrera entre él y Dios. Creía que si Dios realmente existía, no le importaba. Después de todo, ¿dónde estaba Dios cuando sufrió tanto? ¿Dónde estaba Dios cuando necesitaba a alguien? Estas preguntas lo perseguían, pero al mismo tiempo lo alejaban aún más de la respuesta que buscaba. A los ojos del mundo, él era simplemente otro criminal más allá de la redención, alguien que nunca podría cambiar. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él, era que su historia estaba a punto de dar un giro inimaginable. En lo profundo de su corazón endurecido, había una chispa, algo que no podía identificar pero que estaba a punto de encenderse. Y esa chispa sería el comienzo de una transformación que iría más allá de todo lo que él pudiera entender. Era casi como si el mal que lo había dominado durante tanto tiempo comenzara a reconocer que sus días de prisión espiritual estaban contados. Las sombras en su vida se hicieron más espesas, las luchas internas más intensas. Cada vez que intentaba enterrar más profundamente su conciencia, algo lo empujaba hacia atrás, como si una fuerza invisible estuviera preparando el terreno para el momento en que finalmente se enfrentaría a la verdad. Este era el hombre que, sin saberlo, se encaminaba hacia el mayor encuentro de su vida, el enfrentamiento directo con las consecuencias de sus actos y la revelación de que el infierno, que siempre había creído solo un concepto, era mucho más real, de lo que nunca podría imaginar. Su vida estuvo a punto de cambiar para siempre, no sin antes atravesar el valle más oscuro y aterrador al que cualquier ser humano podría enfrentarse. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que, por mucho que lo intentaras, no podías escapar de las consecuencias de tus elecciones? Deje en los comentarios sus reflexiones sobre cómo las elecciones pueden encarcelarnos o liberarnos. Escribe: las elecciones dan forma a los destinos. Si crees que nuestras decisiones pueden determinar el camino que tomamos. Quiero saber qué piensas sobre esto. El momento de ruptura en su vida no llegó como una suave advertencia, sino como un golpe abrupto que lo arrojó a un abismo aún más profundo. Era de noche, y el silencio de la madrugada ocultaba la agitación interna que cargaba. Después de otro acto de violencia, algo que para él fue casi automático, se sentó solo, mirándose las manos. La sangre parecía más roja de lo habitual, como si intentara gritar pidiendo atención. Intentó lavarse las manos, pero el agua no fue suficiente para aliviar el peso que lo atenazaba. No era solo la sangre física, era algo más grande, algo invisible. Era como si, por primera vez, estuviera viendo el verdadero reflejo de su alma, manchada, pesada y aprisionada en cadenas que él mismo forjó. Esa noche se fue a la cama sintiendo que algo andaba mal, pero fue mientras dormía cuando sucedió el momento más aterrador de su vida. No era un sueño cualquiera, sino una experiencia que no podía explicar, algo tan vívido que parecía más real que el mundo mismo. Sintió que su cuerpo era arrastrado abruptamente, como si una fuerza invisible arrastrara su alma a un lugar desconocido. La oscuridad que lo rodeaba era densa, asfixiante, como si quisiera tragarlo por completo. Intentó luchar, pero cuanto más se resistía, más rápido se lo llevaban. Era como caer en un agujero sin fondo, donde la única certeza era el miedo. Lo primero que notó cuando llegó fue el sonido, un sonido que nunca antes había oído.
Era una mezcla de gritos, lamentos y susurros malignos, todo mezclado en una sinfonía macabra que parecía invadir cada fibra de su ser. Intentó taparse los oídos, pero el sonido no venía del exterior. Parecía resonar en su interior, como si fuera parte de su propia mente. El calor fue la siguiente sensación que se apoderó de su cuerpo. Hacía un calor insoportable, pero diferente a lo que conocía. No era solo físico, era un calor espiritual, algo que ardía desde adentro hacia afuera, como si estuviera siendo consumido por sus propias decisiones. Abrió los ojos, o al menos tuvo la sensación de abrirlos, y vio una escena que desafía toda descripción. El suelo era un material incandescente, algo entre lava y roca, pero aún más intenso. El cielo era de un rojo intenso, con matices de negro y gris, como si fuera una tormenta eterna. Vio figuras a lo lejos, personas que parecían caminar sin rumbo, cargando el peso de algo que no podía entender. Cada uno de ellos parecía estar en su propio tormento, como si sus pecados fueran las cadenas que los mantenían allí. Y luego vino la voz. No era una voz humana, sino algo más profundo, más antiguo. Era una mezcla de desprecio y placer maligno, como si saboreara cada palabra que decía. «Bienvenido», resonó la voz, llenando el espacio a su alrededor. «Estás en el lugar que elegiste. Cada acto, cada decisión, cada pecado te ha traído aquí». Intentó responder, pero las palabras no le salían. Era como si su garganta estuviera atrapada, como si le hubieran arrancado la capacidad de hablar. Todo lo que podía sentir era el peso aplastante de la culpa y la desesperación. A cada paso que daba, se enfrentaba a imágenes de su pasado. Vio los rostros de las personas a las que había herido, los momentos en los que prefirió la violencia al perdón, el odio al amor. Cada escena era como un espejo, reflejando quién era realmente sin las máscaras que había usado toda su vida. Y peor aún, sabía que no tenía a nadie a quien culpar excepto a sí mismo. Era como si todas las excusas que había utilizado a lo largo de los años hubieran desaparecido, dejando solo la verdad desnuda. Él era el responsable de estar allí. Continuó caminando, o al menos tenía la impresión de que se movía. El espacio a su alrededor parecía cambiar constantemente, como si estuviera vivo, respondiendo a sus pensamientos y emociones. Vio algo que parecía un río de fuego, donde figuras humanas luchaban, intentando escapar de las llamas, pero sin éxito. Intentó apartar la mirada, pero fue imposible. Era como si algo lo obligara a afrontarlo, a comprender que ese era el destino que se había creado. En un momento, sintió que lo estaban observando. Miró hacia arriba y vio formas oscuras, figuras gigantescas que parecían estar al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. Instintivamente supo que estas criaturas no eran humanas. Emanaban un mal tan puro que hacía que cada célula de su cuerpo quisiera huir. Pero huir no era una opción. Estaba atrapado, y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Todo lo que podía pensar era, ¿cómo llegué a este punto? ¿Cómo llegó a ser así mi vida? Comenzó a recordar todas las veces que ignoró las advertencias, todas las veces que se rió de las cosas espirituales, todas las veces que eligió el pecado en lugar del arrepentimiento. Se dio cuenta, con dolorosa claridad, de que cada una de estas elecciones lo había traído hasta aquí. Ahora dime, ¿qué harías si te enfrentaras a las consecuencias de todas tus decisiones? Comenta a continuación. Elijo la vida, para demostrar que estás decidido a seguir el camino correcto. Quiero saber tu opinión. Reflexionemos juntos. Sintió el peso aplastante del lugar donde se encontraba. Allí no había tiempo, ni espacio tal como lo conocemos. Cada segundo parecía durar una eternidad, y el aire a su alrededor llevaba una opresión tan espesa que respirar era casi imposible. Estaba caminando, pero ¿a dónde? No había dirección y cada paso parecía estar guiado por algo más que él mismo. El sonido a su alrededor continuó, un grito interminable que resonó en la inmensidad de ese lugar, como si las almas atrapadas allí fueran la melodía misma del infierno. Sabía, con una claridad que cortaba como una espada, que todo aquello era real. No fue un sueño, no fue una ilusión, sino la consecuencia viva y palpitante de sus elecciones. Mientras caminaba, notó que el entorno parecía cambiar según sus pensamientos.
Era como si el mismo infierno estuviera vivo, respondiendo a lo que sentía. Cuando la culpa lo abrumaba, veía escenas de su vida proyectadas sobre paredes de fuego y sombras. Los rostros de las personas a las que había traicionado, herido o eliminado, parecían aparecer de la nada, gritando silenciosamente. Era imposible apartar la mirada. Era imposible fingir no verlo. Todo lo que había intentado ignorar a lo largo de su vida estaba ahora ante él, de forma ineludible. Sintió como si lo estuvieran consumiendo desde dentro. Con cada escena que veía, una nueva capa de desesperación lo envolvía. Intentó gritar, pero su voz no le salía. Era como si sus palabras estuvieran atrapadas en su garganta, ahogadas por su propio terror. Y en medio de ese tormento, empezó a darse cuenta de que no estaba solo. A lo lejos vio siluetas, figuras humanas que deambulaban como sombras sin rumbo, como si fueran pedazos de existencia, desgarrados por el tiempo y el sufrimiento. Algunos estaban arrodillados, llorando en silencio, mientras otros simplemente caminaban, con el rostro en blanco, sin ninguna esperanza. Intentó acercarse a uno de ellos, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Las figuras ya no eran como las que recordaba de personas vivas. Sus cuerpos estaban deformados, como si el mismo infierno hubiera grabado marcas en su carne. Llevaban el peso del arrepentimiento, cada uno como una prisión de la que no podían salir. Fue entonces cuando notó que cada persona allí parecía llevar algo. Era simbólico, pero tan real como el calor insoportable que sentía. Algunos llevaban enormes cadenas que los ataban al suelo. Otros estaban rodeados de llamas que no quemaban su piel, sino que devoraban algo aún más profundo, sus almas. Vio a un hombre sentado sobre una roca brillante, con la cabeza entre las manos y murmurando algo inaudible. Cuando miró más de cerca, reconoció ese rostro. Era alguien que conocía, alguien a quien había considerado fuerte y poderoso en la vida. Ahora, esta persona estaba destruida, reducida a un estado de absoluta desesperación. Intentó hablar con el hombre, pero antes de que pudiera acercarse, la figura levantó la cabeza, revelando unos ojos completamente vacíos, como si nada más existiera dentro de él. El dolor que emanaba de esa alma era indescriptible, algo que las palabras nunca podrían expresar. Continuó caminando, con el cuerpo pesado y la mente confusa, tratando de entender cómo todo esto era posible. Cada paso lo llevó a un nuevo escenario. Ahora estaba frente a algo que parecía un río de fuego, pero no era un fuego ordinario. Las llamas danzaban de forma extraña, casi como si estuvieran vivas. Vio cuerpos que intentaban escapar del río, pero no había salida. Las almas fueron absorbidas nuevamente por las aguas en llamas, y sus gritos resonaron como si fueran parte del entorno mismo. Era imposible mirarlo sin sentir como si algo dentro de él se rompiera. Sabía que no podía hacer nada por esas personas, pero también sabía que no estaba allí por casualidad. Fue entonces cuando volvió a escuchar esa voz. La misma voz que había susurrado en su mente al principio ahora resonó en el espacio a su alrededor. Parecía venir de todos lados, llenando el aire con un mal tan intenso que hacía temblar el cuerpo. ¿Crees que todo esto es injusto?, dijo la voz llena de ironía. ¿Crees que merecías algo diferente? Mira a tu alrededor. Cada alma aquí eligió este destino, tal como tú elegiste el tuyo. Trató de resistirse, pero la voz era como un cuchillo, cortando cualquier intento de negación. La voz continuó. Viviste como quisiste, ignoraste las advertencias, rechazaste la verdad, y ahora estás aquí, exactamente donde siempre estuviste destinado a estar. Esas palabras resonaron en su mente como un martillo golpeando una y otra vez, hasta que sintió que sus piernas cedían. Cayó de rodillas, impotente, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo. Comenzó a recordar todas las veces que se burló de las personas que hablaban de Dios, todas las oportunidades que tuvo para cambiar y decidió ignorar. Ahora, ante esa realidad, sabía que ya no había forma de escapar. En ese momento, miró hacia arriba, tratando de encontrar algún rastro de esperanza. El cielo rojo y negro parecía burlarse de él, como si incluso el espacio a su alrededor fuera una frase. Intentó llorar, pero las lágrimas no salían.
Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Todo lo que podía hacer era quedarse allí, enfrentando la verdad de su propia existencia. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que el peso de tus decisiones era demasiado para soportarlo? Quiero que escribas en los comentarios: elijo el perdón. Si crees que todavía hay tiempo para cambiar tu historia, comparte conmigo lo que sientes. Reflexionemos juntos. De rodillas, con el alma aplastada por el peso de sus elecciones, sintió que ya no había fuerzas en su cuerpo. El entorno que lo rodeaba parecía latir, como si el mismísimo infierno estuviera vivo, respondiendo a su dolor. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de luz, algo que rompiera la opresión asfixiante de aquel lugar, pero lo único que encontró fueron sombras, fuego y el eco interminable de los gritos de las almas en tormento. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir. Cada segundo parecía una eternidad, y cada eternidad conllevaba el dolor acumulado de toda una vida de errores. Sabía que estaba atrapado allí, pero lo que más lo destruyó fue darse cuenta de que eso era algo que él había elegido, sin siquiera darse cuenta. Mientras estaba allí, un nuevo sonido comenzó a aparecer en el horizonte. No era un sonido natural, sino algo que parecía venir del interior de su propia mente. Fue una risa fría y calculada que lo hizo temblar incontrolablemente. Intentó bloquearlo, pero fue imposible. Era como si la risa lo rodeara por todos lados, atravesando su cuerpo e invadiendo sus pensamientos. Entonces, la voz que había oído antes habló de nuevo, esta vez más cerca, casi susurrándole al oído. «Por fin lo entiendes, ¿no?», dijo la voz llena de malicia. «Toda tu vida ha sido guiada por tus elecciones, y esas elecciones te han traído aquí. Creías que eras fuerte, invencible, pero mírate ahora, un gusano frente a la eternidad que nunca quisiste creer que existía». Intentó responder, pero era como si tuviera la garganta seca, incapaz de emitir ningún sonido. Su mente estaba en un torbellino de recuerdos. Vio destellos de su infancia, los momentos en que se sintió enojado con Dios, los momentos en que eligió la venganza en lugar del perdón. Recordó las veces que escuchó acerca de la misericordia divina y la rechazó, riéndose, diciendo que no necesitaba nada más que a sí mismo. Ahora todo aquello lo aplastaba como una ola de arrepentimiento que no sabía cómo controlar. Intentó levantarse, pero sentía las piernas como si fueran de plomo. Estaba atrapado, no solo en el entorno que lo rodeaba, sino dentro de sí mismo. La voz continuó, ahora más intensa, como si estuviera en todas partes a la vez. ¿Crees que puedes escapar de esto? ¿Crees que hay redención para alguien como tú? Mira a tu alrededor. Cada alma que ves aquí tuvo una oportunidad, y todas la desperdiciaron. Tú no eres diferente. Cerró los ojos tratando de desconectarse de esta pesadilla, pero no había ningún lugar a donde ir. La oscuridad que vio con los ojos cerrados era tan terrible como la realidad que lo rodeaba. Comenzó a darse cuenta de que se enfrentaba no solo al infierno literal, sino al infierno interior que había cultivado durante toda su vida. De repente, sintió un cambio. Al principio fue sutil, pero se volvió imposible de ignorar. El calor a su alrededor pareció intensificarse, pero había algo más. Una presencia que no podía definir comenzó a acercarse. Abrió los ojos y vio una figura a lo lejos. No era como las otras almas que vagaban sin rumbo, sino algo diferente. Había una sombra más grande alrededor de esta figura, como si estuviera envuelta por algo más malvado y poderoso. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que no era humano. La forma de la criatura era inmensa, con ojos brillantes que parecían atravesar su alma. Sabía, instintivamente, que se enfrentaba a algo que no era de este mundo. La criatura lo miró, con una mezcla de desprecio y placer. «Eres débil», dijo. Su voz profunda resonó por toda la habitación. «Siempre has sido débil, y por eso estás aquí. Débil para resistir el pecado, débil para elegir la verdad. Siempre has elegido el camino fácil, y ahora el camino te ha llevado a mí». Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó esas palabras. Era como si la criatura supiera todo sobre él, cada pensamiento, cada decisión. Intentó apartar la mirada, pero fue imposible. Esos ojos lo retuvieron, como si estuvieran absorbiendo su voluntad. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado.
En medio de ese enfrentamiento, empezó a sentir algo diferente. Era una sensación lejana, casi imperceptible, pero real. Algo dentro de él parecía estar despertando, algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Era un recuerdo vago pero poderoso. La voz de su madre, orando por él cuando era niño. Podía escuchar sus palabras pidiéndole a Dios que lo cuidara, que lo protegiera, incluso cuando estaba lejos. Ese recuerdo fue como una chispa en la oscuridad, algo que comenzó a crecer dentro de él, incluso ante la aterradora presencia de esa criatura. La criatura notó el cambio y volvió a reír, pero esta vez había algo diferente en su voz. Era casi como si estuviera enojada, como si supiera que algo se le estaba escapando de control. ¿Crees que una simple oración puede salvarte ahora?, dijo con la voz llena de desprecio. Estás perdido. No hay vuelta atrás. Pero a pesar de las palabras, sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Era pequeño, casi insignificante, pero estaba ahí. Una semilla de esperanza, una llama débil que empezó a brillar en medio de la oscuridad. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en el fondo, sin esperanzas de salir? Escribe en los comentarios, elijo la luz, para demostrar que crees que siempre hay una posibilidad de redención. Comparte tus pensamientos conmigo. Estoy aquí para escuchar. A medida que esa débil llama comenzó a crecer dentro de él, algo pareció rebelarse contra todo lo que lo rodeaba. El infierno, con toda su opresión y terror, pareció reaccionar ante la pequeña chispa de esperanza que apareció en su alma, como si fuera algo completamente incompatible con ese entorno. El calor aumentó, los gritos se hicieron más fuertes, y las sombras a su alrededor parecían moverse inquietas, como tratando de apagar cualquier rastro de luz que amenazara con emerger. Sabía que estaba en un lugar donde la esperanza no debería existir, donde la redención parecía imposible, pero aún así, ese sentimiento seguía ahí, insistente, resistiendo el peso aplastante de la oscuridad. La criatura frente a él también notó este cambio. Sus ojos, que antes exudaban desprecio y superioridad, ahora estaban fijos en él, con algo que parecía una mezcla de ira y curiosidad. ¿Qué estás tratando de hacer?, dijo la criatura, su voz más profunda, casi como un rugido. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? ¿No te das cuenta de que perteneces aquí? ¿Que eres una creación del caos, un reflejo perfecto del pecado? Esa chispa dentro de ti no significa nada. Aquí todo se consume, todo se borra. Pero no podía dejar de recordar las palabras de su madre. Era como si esas oraciones, dichas hace tantos años, resonaran ahora en su interior, clara y poderosamente. Recordó cómo, incluso en los días más difíciles de su infancia, ella siempre mantuvo la fe, orando por él todas las noches, incluso cuando él la ignoraba, o incluso se burlaba de su devoción. Podía escuchar sus palabras en su mente, repitiéndolas una y otra vez. Dios tiene planes para ti. Puedes caer, pero Él siempre estará listo para levantarte. Cerró los ojos, tratando de aferrarse a ese recuerdo, incluso cuando todo a su alrededor intentaba arrebatárselo. Las palabras de la criatura seguían resonando, intentando asfixiarlo, pero él se centró en la voz de su madre, en la fuerza de las oraciones que, en ese momento, parecían ser lo único que lo mantenía en pie. Empezó a sentir algo diferente, algo que parecía venir de lo más profundo de su corazón. Al principio fue pequeño, como una vibración, pero creció y se convirtió en una fuerza que nunca antes había sentido, y luego hizo algo que nunca antes había hecho en toda su vida. Oró. No fue una oración elaborada, ni siquiera una oración dicha en voz alta. Era algo sencillo, una súplica que salía directamente de su alma. No sabía exactamente qué decir, pero las palabras comenzaron a fluir, casi como si estuvieran colocadas en su mente. Dios, si puedes oírme, por favor ayúdame. No sé qué hacer, no sé cómo salir de aquí, pero si todavía queda algo de bien en mí, si todavía hay alguna posibilidad de redención, te pido, por favor, sálvame. En el momento en que esas palabras abandonaron su mente, sintió que algo cambiaba abruptamente. El suelo a su alrededor, antes firme e incandescente, empezó a temblar. Las sombras que lo rodeaban retrocedieron por un instante,
como si fueran empujadas por una fuerza invisible. El sonido ensordecedor de los gritos amainó, y por un breve momento, experimentó algo que parecía imposible: el silencio. Era como si el mismísimo infierno se hubiera detenido a escuchar. La criatura frente a él rugió con furia, como si sintiera que algo se escapaba de su control. «Detener. No tienes derecho a hacer eso. Estás aquí porque mereces estar aquí. Nadie vendrá a salvarte». Pero a medida que su voz crecía en ira, él sintió que algo dentro de él se hacía más fuerte. Era como si esa pequeña oración hubiera encendido una llama que ni siquiera el infierno podía apagar. De repente, vio una luz a lo lejos. Al principio fue débil, casi imperceptible, pero comenzó a crecer rápidamente, llenando el espacio a su alrededor con una intensidad que no podía comprender. La luz era tan pura que, en contraste, hacía que el entorno pareciera aún más oscuro. Sintió algo que no había sentido en años: paz. No era solo la ausencia de miedo, sino la sensación de que ya no estaba solo. La luz siguió creciendo y notó que parecía moverse hacia él. Las sombras se retiraron por completo y la criatura, que una vez lo había mirado con tanta confianza, ahora estaba cubierta de terror. «No puede ser», dijo la criatura, con la voz temblorosa. «Él no puede estar aquí. Este lugar nos pertenece. Él no tiene poder aquí». Pero mientras hablaba, su forma comenzó a desintegrarse, como si no pudiera soportar la presencia de esa luz. No sabía lo que estaba pasando, pero por primera vez sintió que había esperanza. La luz lo envolvió por completo y escuchó una voz como nunca antes había escuchado. Era una voz suave pero poderosa que parecía hablarle directamente a su alma. «Siempre he estado aquí. Solo necesitabas llamarme. Ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces Dios ha estado presente en los momentos de oscuridad de tu vida, esperando que lo llames? Comenta aquí. Elijo orar, si crees en el poder de la oración, para transformar incluso los momentos más difíciles. Comparte tu pensamiento. Hablemos de ello». La luz que lo envolvió le trajo una sensación que no podía describir con palabras. No era solo un brillo físico, sino algo mucho más profundo, algo que parecía atravesar su alma, rompiendo toda la oscuridad que se había acumulado dentro de él durante toda una vida de malas decisiones. Era como si cada grito, cada sombra, cada dolor que el infierno había depositado en su espíritu fuera arrancado de una vez, dejando un vacío que por primera vez no era aterrador, sino esperanzador. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que esta luz no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Era como si una fuerza divina, que había negado durante toda su vida, finalmente se revelara. Intentó abrir los ojos, pero la luz era tan brillante que parecía imposible, y sin embargo, sentía algo profundamente familiar en ella. Hacía calor, pero no el tipo de calor sofocante que había sentido en el infierno. Esta calidez fue acogedora, como un abrazo. Se dio cuenta de que no estaba solo, aunque no podía ver nada con claridad. Sintió una presencia allí, una presencia que llevaba una paz tan inmensa que hacía temblar cada célula de su cuerpo. Por primera vez, se sintió a salvo. Entonces, volvió a escuchar esa voz, la misma que había dicho que siempre había estado ahí. Era una voz que parecía llena de amor, pero también de autoridad. Cada palabra que ella decía parecía llenar el vacío en su alma, como si fuera una verdad que siempre había sabido pero que había ignorado. «Te llamaron, pero elegiste alejarte», dijo la voz, con una calma que contrastaba con la intensidad del momento. «Nunca te abandoné, pero elegiste seguir tu propio camino, creyendo que eras suficiente por ti mismo». Intentó responder, pero las palabras parecían atascadas. Sabía que todo era verdad. Cada recuerdo de su vida estaba ahí, como una película proyectada ante sus ojos. Vio las decisiones que tomó, las veces que ignoró deliberadamente las advertencias, las veces que se burló de las personas que intentaron ayudarlo. Sabía que merecía estar en el lugar de tormento que había experimentado antes, pero ahora, frente a esta luz, sintió algo que nunca antes había sentido, un arrepentimiento genuino. No era solo culpa o vergüenza, sino una necesidad desesperada de pedir perdón. «Fuiste creado para algo más grande», continuó la voz. «Incluso en la oscuridad, vi el potencial que hay en ti.
He escuchado las oraciones que se han dicho en tu nombre, y ahora tienes que tomar una decisión. No puedo obligarte a seguirme, pero puedo extender mi mano y darte otra oportunidad. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Esas palabras lo golpearon como un rayo. Siempre creyó que estaba solo, que nadie se preocupaba por él, pero ahora, saber que alguien estuvo a su lado todo el tiempo, incluso en sus peores momentos, era algo que no podía comprender. La luz comenzó a cambiar, volviéndose menos intensa, permitiéndole abrir lentamente los ojos. Cuando finalmente pudo ver, vio algo que lo dejó sin palabras. En el centro de esa luz había una figura. No podía distinguir claramente sus rasgos, pero sabía sin lugar a dudas quién era ella. No había necesidad de ver con los ojos, podía sentirlo en su alma. La figura extendió su mano y en ese momento supo lo que tenía que hacer. Extendió su propia mano, vacilante al principio, como si temiera que todo esto fuera un sueño. Pero tan pronto como sus dedos tocaron la luz, sintió una ola de paz tan intensa que lo hizo caer de rodillas. Fue como si todo el peso que llevaba le hubiera sido arrancado de golpe. Sintió caer sus lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor o desesperación, eran lágrimas de alivio, de gratitud. Sabía que no merecía esa segunda oportunidad, pero también sabía que no podía dejarla pasar. La figura volvió a hablar, esta vez con una suavidad que parecía llegar a lo más profundo de su alma. Levantarse. Fuiste salvo por gracia, no por mérito, pero esta salvación viene con un propósito. Estáis llamados a ser testigos, a mostrar al mundo lo que significa ser transformado. Tus cicatrices no son marcas de vergüenza, serán testimonio de que incluso lo más perdido puede ser encontrado. Sintió una inexplicable necesidad de ponerse de pie. El suelo a su alrededor, antes incandescente y lleno de tormento, ahora parecía sólido y seguro. La luz comenzó a retroceder lentamente, como si lo estuviera abandonando, pero sabía que nunca volvería a estar realmente solo. Había una nueva fuerza dentro de él, algo que nunca antes había sentido, esperanza verdadera. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Crees en el poder de una segunda salida? Escribe en los comentarios, acepto la gracia. Si crees que Dios puede transformar cualquier situación, por imposible que parezca, quiero saber qué hay en tu corazón. Hablemos y reflexionemos juntos sobre lo que significa ser restaurado. Sintió que algo nuevo había nacido dentro de él. Cada partícula de oscuridad que una vez dominó su alma parecía haber sido disuelta por la luz que lo envolvía, pero al mismo tiempo, había un sentido de responsabilidad tan intenso que casi no sabía cómo afrontarlo. Estaba de pie, pero su corazón parecía cargado con una mezcla de gratitud y humildad. Era como si todo en su vida, cada dolor, cada error, cada momento de desesperación, hubiera conducido a ese momento exacto. Sabía que se le había dado una segunda oportunidad, algo que nunca podría lograr con sus propios esfuerzos, pero que aún era real, concreto, y estaba ante él como una nueva puerta que acababa de abrirse. Comenzó a caminar, como si lo guiara una fuerza invisible. El paisaje a su alrededor seguía cambiando, pero ahora había algo diferente. Ya no era el ambiente opresivo que lo había aplastado al principio. En cambio, parecía haber una calma, un espacio de reflexión donde podía sentir que lo estaban preparando para algo más grande. Los recuerdos de su vida comenzaron a aflorar nuevamente, pero esta vez no como acusaciones, sino como lecciones. Vio los momentos en que tomó malas decisiones, pero ahora podía ver las oportunidades que se le habían presentado y que había ignorado. Era como si le estuvieran enseñando a comprender que, incluso en medio del caos, Dios siempre estaba presente, ofreciéndole caminos alternativos que él simplemente se negaba a seguir. A cada paso, sentía un peso diferente en su corazón. No era el peso de la culpa que llevaba antes, sino algo que parecía estar vinculado al propósito que ahora comenzaba a formarse dentro de él. Sabía que lo que le había sucedido no era solo para su propia salvación, sino para poder compartirlo con los demás. Había estado en un lugar de tormento que nadie hubiera creído posible, y ahora había experimentado una gracia igualmente incomprensible. Sintió, en cada fibra de su ser, que había sido rescatado para ser un mensajero,
Alguien que usaría su historia no para su propia gloria, sino para mostrar al mundo lo que significa la misericordia de Dios. Mientras caminaba, volvió a escuchar la voz, ahora más suave, casi como un susurro. Fuiste elegido para ser testigo. Lo que has visto y experimentado no debe guardarse solo en tu corazón. Hay muchos que viven en la misma oscuridad en la que viviste tú, y necesitan saber que hay una salida. Seréis prueba de que la salvación es posible, de que nadie está fuera del alcance de mi mano. Estas palabras lo impactaron profundamente. Nunca se había visto a sí mismo como alguien que pudiera ayudar a los demás. Toda su vida estuvo construida sobre la violencia, el egoísmo y la destrucción. Y, sin embargo, ahora estaba siendo llamado a ser una luz para aquellos que estaban en la misma oscuridad que casi lo había consumido. Continuó caminando y cada paso parecía ser un recordatorio de que avanzaba hacia algo más grande. Lo que antes era solo un vacío ahora empezó a llenarse de significado. Comenzó a reflexionar sobre las personas a las que había herido, sobre las vidas que había destruido. Sabía que no podía retroceder en el tiempo para corregir sus errores, pero también sabía que el perdón que había recibido era más poderoso que cualquier cosa que pudiera imaginar. Era como si Dios le estuviera diciendo que, aunque el pasado no se podía cambiar, sí se podía utilizar para transformar el futuro. Fue en ese momento que empezó a sentir algo que nunca antes había sentido: compasión. No era solo compasión por los demás, sino también por sí mismo. Comenzó a comprender que la vida que había llevado no era solo el resultado de sus propias decisiones, sino también de las heridas que había cargado desde la infancia. Comenzó a ver a las personas que se habían cruzado en su camino de otra manera, ya no como enemigos o víctimas, sino como seres humanos igualmente heridos en busca de algo más grande. Se dio cuenta de que, así como él había sido rescatado, todos tenían la capacidad de encontrar el mismo camino. Y entonces, vio algo que le dejó sin aliento. Frente a él, el paisaje pareció abrirse, revelando algo que nunca había imaginado. Era como un valle, pero en lugar de estar lleno de oscuridad, estaba iluminado por una luz suave y constante. Sintió que este era un lugar de decisión, un momento en el que tendría que elegir si realmente estaba dispuesto a abrazar el llamado que había recibido. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Habría resistencias, dudas e incluso momentos de debilidad, pero también sabía que no estaba solo. La misma presencia que lo había rescatado estaría con él en cada paso del camino, guiándolo, fortaleciéndolo y recordándole el propósito al que había sido llamado. Ahora quiero saber de usted. ¿Cree que su pasado puede usarse para transformar vidas? Escribe en los comentarios. Mi historia tiene un propósito. Si crees que incluso los momentos más difíciles pueden usarse para el bien, hablemos de ello, porque tu historia podría ser el testimonio que alguien necesita escuchar. Se quedó quieto, contemplando el valle iluminado ante él, sintiendo que algo profundamente importante estaba a punto de suceder. El aire a su alrededor parecía cargado de una energía que no podía explicar. No era como el peso sofocante del infierno, era algo diferente, algo que le exigía más de lo que estaba acostumbrado a dar. Sabía que este no era solo un lugar, sino un momento de decisión. Cada fibra de su ser parecía luchar entre el miedo y la esperanza, entre el deseo de seguir avanzando y el peso de lo que sabía que tendría que afrontar si elegía el camino de la luz. Mientras daba un paso hacia el valle, una serie de pensamientos comenzaron a invadir su mente. Era como si dentro de él se estuviera librando una pelea. Recordó la vida que había dejado atrás, todas las personas a las que había herido, las decisiones que había tomado. Una parte de él todavía se preguntaba si realmente merecía esa oportunidad. Después de todo, ¿cómo podría alguien con tanta sangre en las manos ser utilizado para algo bueno? Sintió la sombra de la duda tratando de envolverlo, susurrando que no era digno, que nadie creería su transformación. Pero entonces recordó las palabras que había oído. Recordó la voz que le decía que sus cicatrices no eran una marca de vergüenza, sino un testimonio de lo que Dios podía hacer. Comenzó a comprender que la luz que lo había rescatado no estaba interesada en lo que había sido, sino en lo que podría llegar a ser. Era como si todo esto fuera un llamado para que dejara atrás el pasado, no para ignorarlo,
sino para usarlo como herramienta para el cambio. Se dio cuenta de que, aunque no podía borrar sus errores, podía usarlos para evitar que otros cayeran en los mismos pozos. Cada paso que daba hacia el valle se sentía como una batalla interna. Sintió la presencia de fuerzas invisibles a su alrededor, intentando detenerlo. Escuchó voces, no como las voces anteriores, sino susurros apenas perceptibles, llenos de dudas y miedo. No eres suficiente. Nadie te creerá. ¿Por qué crees que mereces esta oportunidad? Estas palabras lo golpearon como espadas, pero al mismo tiempo sintió una fuerza mayor dentro de él, algo que lo hizo seguir caminando. A medida que avanzaba, empezó a darse cuenta de que el valle que tenía delante no era solo un lugar de decisión, sino un reflejo de su propia alma. Vio fragmentos de su vida proyectados a su alrededor, momentos en los que eligió la oscuridad antes que la luz, momentos en los que rechazó la ayuda de Dios, momentos en los que hirió a quienes lo amaban, pero al mismo tiempo vio algo más. Vio los momentos en que intervino la gracia de Dios, aunque no se dio cuenta en ese momento. Vio las oraciones de su madre, que parecían formar una cadena inquebrantable que lo había mantenido en pie incluso cuando estaba perdido. Cada escena que vio parecía ser una invitación a reflexionar, a comprender que su historia no era solo una secuencia de errores, sino un testimonio de que Dios puede usar hasta a los más perdidos para cumplir sus propósitos. Comenzó a sentir que aunque estaba cruzando ese valle solo, nunca había estado realmente solo. Dios había caminado con él todo el tiempo, esperando pacientemente a que abriera los ojos para ver la verdad, y entonces sintió algo que no había sentido en años: paz. No era la paz superficial que había tratado de lograr mediante el poder o la violencia. Era una paz que venía de dentro, que parecía estar ligada al hecho de que finalmente había encontrado su lugar. Comenzó a darse cuenta de que su verdadera identidad no estaba definida por los errores que había cometido, sino por la redención que había recibido. Era una nueva creación, alguien que había sido rescatado para marcar la diferencia. La luz en el valle comenzó a crecer, iluminando cada rincón del entorno circundante. Sintió un calor que no lo quemaba, sino que lo renovaba, como si lo purificaran desde dentro. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que afrontaría desafíos, que tendría que afrontar las consecuencias de sus decisiones, pero también sabía que ya no estaba solo. Sabía que, a partir de ese momento, su vida estaría guiada por algo más grande, por un propósito que nunca había imaginado. Ahora sintió que era el momento de actuar. No sabía exactamente cómo, pero sabía que necesitaba compartir lo que le había sucedido. Necesitaba decirle al mundo que el infierno era real, pero también lo eran el cielo y la redención. Necesitaba mostrarle a la gente que nadie estaba fuera del alcance de la gracia de Dios, sin importar cuán lejos hubieran llegado. Sintió que así como él fue rescatado, él podría ser una herramienta para rescatar a otros. Ahora dime, ¿crees que Dios puede usar incluso las peores partes de tu vida para traer algo bueno? Escribe en los comentarios: confío en el propósito, si crees que tu vida tiene mayor significado. Quiero escuchar tu historia. Comparte conmigo lo que hay en tu corazón y construyamos juntos una conversación que inspire la transformación. Permaneció allí, sintiendo el calor de esa luz que ahora parecía no solo iluminarlo desde afuera, sino llenarlo desde adentro. El valle que tenía ante él no era solo un lugar de decisión, sino un recordatorio constante de todo lo que había pasado, todo lo que había sido, y el hombre que ahora sabía que podía llegar a ser. El peso del pasado todavía estaba allí, pero ya no sentía que fuera una cadena que lo detuviera. Más bien, era como un libro cuyas páginas habían sido pasadas, un capítulo cerrado, pero que aún formaba parte de una historia más amplia. Sabía que este viaje no se trataba solo de su propia salvación. Fue un llamado a algo mucho más grande, algo que requeriría coraje, fe y determinación. La luz a su alrededor parecía palpitar, como si estuviera viva, respondiendo a sus pensamientos. Cada momento en ese valle era como una conversación sin palabras entre él y el Dios al que había pasado toda su vida ignorando. Sintió que había algo más que necesitaba entender, algo que aún no había sido revelado. Fue entonces cuando volvió a escuchar esa voz. No era una voz externa, sino algo que parecía hablar directamente a su alma, claro e inconfundible.
Te rescaté porque hay muchos que necesitan escuchar. Están caminando hacia el mismo lugar del que te saqué, y tú serás el puente que les ayudará a encontrar el camino de regreso. Esas palabras trajeron un nuevo peso, un tipo diferente de responsabilidad. Sabía que lo que le pedían no sería fácil. ¿Cómo podría regresar al mundo y compartir algo tan extraordinario? Algo que muchos se negarían a creer. Ya podía imaginar las reacciones. Burla, duda, rechazo. Sabía que algunas personas lo verían simplemente como el hombre que solía ser, un criminal, un pecador, alguien sin valor. Pero entonces recordó lo que había aprendido. Sus cicatrices eran un testimonio, no una condena. Cada error, cada caída, cada momento de oscuridad era parte de un plan más amplio, un plan que ahora estaba empezando a comprender. Mientras caminaba por el valle, empezó a pensar en todas las personas que, como él, estaban perdidas. Vio sus rostros en su mente, los mismos rostros que una vez ignoró, que alguna vez fueron solo obstáculos en su camino. Comenzó a sentir una compasión que nunca antes había experimentado. No fue solo lástima, era un deseo profundo de llegar a estas personas, de mostrarles que todavía había esperanza, que nadie estaba tan lejos de Dios como para no poder ser rescatado. Sabía que no podía guardarse lo que había visto para sí mismo, que su experiencia en el infierno y su redención eran herramientas para transformar vidas. Cada paso que daba parecía acercarlo más a ese propósito. Comenzó a darse cuenta de que la luz no estaba solo a su alrededor. Ella ahora era parte de él. Era algo que llevaría consigo donde quiera que fuera. Sabía que enfrentarse al mundo sería una batalla, pero ahora también sabía que ya no estaba solo. Había una fuerza dentro de él, una convicción que nadie podía quitarle. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Lo único que tenía que hacer era ser fiel al llamado que había recibido. A medida que se acercaba al final del valle, empezó a sentir una nueva emoción: la gratitud. No era solo la gratitud superficial que había sentido en momentos de victoria en el pasado. Era algo mucho más profundo, la comprensión de que su vida había sido preservada por una razón, que cada respiro que respiraba era ahora un regalo. Pensó en las oraciones de su madre, en las personas a las que había herido, en las vidas que había quitado. Sabía que no podía borrar lo que había hecho, pero también sabía que el perdón que había recibido era real. No fue solo un perdón por los pecados pasados, era una oportunidad para hacer algo nuevo, para vivir de una manera que honrara al Dios que lo había rescatado. El viento empezó a soplar ligeramente, y lo sintió como si fuera una señal, un recordatorio de que el viaje apenas comenzaba. Miró hacia atrás por un momento y vio el camino que había tomado. Vio las sombras que una vez lo rodearon, los gritos que una vez lo persiguieron, pero ahora estaban distantes, casi irrelevantes. Sabía que nunca olvidaría lo que había visto y sentido, pero también sabía que esas cosas ya no lo definirían. Era un hombre nuevo, alguien que había sido transformado por la gracia y estaba decidido a estar a la altura. A medida que el valle comenzó a desaparecer mientras continuaba su caminata, sintió que un último mensaje se grababa en su alma, algo que sabía que debía llevar para siempre. El mundo necesita luz, y tú estás llamado a llevar esa luz donde quiera que haya oscuridad. Nunca olvides de dónde vienes, pero tampoco olvides nunca a dónde te llevo. Esas palabras resonaron dentro de él como una promesa, como un recordatorio de que su vida ahora tenía un propósito eterno. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has sentido llamado a algo más grande, aunque pareciera imposible? Escribe en los comentarios: acepto el llamado. Si crees que Dios tiene un propósito especial para tu vida, comparte tus pensamientos y experiencias conmigo. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Construyamos juntos una cadena de fe y transformación. Si has llegado hasta aquí, debes saber que este momento es especial, porque no fue casualidad. Cada palabra, cada reflexión y cada escena descrita en este video fue preparada con un propósito: llegar a tu corazón. Esta historia de transformación y redención no se trata solo de una vida que cambió. También se trata de la oportunidad que tienes de experimentar esa misma gracia en tu viaje. Queremos saber cómo este mensaje tocó tu alma. Quizás te identifiques con momentos oscuros,
decisiones difíciles o sentimientos de estar perdido. O, quién sabe, fue el mensaje de esperanza y perdón el que habló con más fuerza a tu corazón. Independientemente de lo que te haya emocionado, déjalo en los comentarios. Sentí la voz de Dios en este video y comparte cómo te impactó este mensaje. Tus palabras no solo fortalecen a esta comunidad, sino que también podrían ser la inspiración que alguien más necesita para seguir adelante. Y si este video transformó la forma en que ves tu propia vida, quiero invitarte a ser parte de esta misión. Suscríbete al canal ahora para seguir recibiendo contenido que edifique, desafíe y renueve tu fe. Activa la campanita para no perderte ningún mensaje futuro, porque cada video está diseñado para traer luz a las zonas más oscuras de nuestras vidas. Además, tu me gusta es mucho más que un simple gesto. Es un apoyo directo a esta misión de llevar mensajes de esperanza y transformación a miles de personas en todo el mundo. Cuando le das me gusta, comentas y compartes, te conviertes en parte activa de esta cadena de fe, ayudándonos a llegar a quienes más necesitan escuchar estas palabras. Por último, quiero animaros a que no os quedéis aquí. El siguiente video ya está en la pantalla final, esperándote, con un mensaje aún más impactante. No dejes que este momento de reflexión se desperdicie. Continúa este viaje con nosotros, sumergiéndote aún más en contenidos que tocan el alma y fortalecen el espíritu. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, trayendo claridad a tus decisiones, fuerza para superar los desafíos y paz a tu corazón. Recuerda, no estás solo. Dios tiene un plan para ti y siempre está dispuesto a guiarte, incluso en los momentos más difíciles. Muchas gracias por ver, por reflexionar y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.